conferen- a esta superconferencia. Es muy significativa por la semana que pasamos, el título y el ponente. Nos da mucho gusto recibir al obispo Franco. Le damos la bienvenida a Yatzil, a Bere, Carmen, Ani, Arturo, Enrique, Gaby, Galaxy 01, Galaxy J8, Mili, Raquel y Sandy. Bien, pues le paso el tiempo a, no sé si a Berenice o a Yatzil A o a Carmen. Carmen. A Carmen. Adelante, Carmen. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Vamos a dar inicio a esta conferencia del día de hoy y vamos a pedir la primera oración a nuestra hermana Lucía Berenice. Después de ella, la hermana Ani Hernández nos va a ofrecer un pensamiento espiritual. Adelante, hermana Berenice. Gracias. Le damos el tiempo a la hermana Ani Hernández para que nos comparta el pensamiento espiritual, por favor. Sí, buenas noches. Como a base de lo que se va a platicar el día de hoy, me gustaría comentar precisamente en cuanto a la Pascua. Entonces aquí lo saqué del libro de temas del Evangelio, y aquí nos dice que la Pascua es la festividad cristiana en la que se celebra la resurrección de Jesucristo. Dice que después de que Jesucristo pues murió en la cruz, pues colocaron su cuerpo en un sepulcro. Dice que ahí pues permaneció separado de su espíritu hasta su resurrección, que es cuando pues bueno, su espíritu y su cuerpo pues volvieron nuevamente pues a unirse. Dice que nosotros como miembros, pues afirmamos y podemos testificar que Jesucristo pues resucitó, ¿no? Y que hoy en día pues vive, ¿no? Y que actualmente pues tiene un cuerpo glorificado y perfecto, pues de carne y hueso, ¿verdad? Dice que después de su resurrección, pues Jesús primero se apareció a María Magdalena y que después pues apareció a otros discípulos. Dice que algunos no se convencieron de su resurrección, creyeron que sus apariciones eran de un espíritu, ¿no? Incorpóreo. Dice que Jesús les aseguró, como viene en la escritura de Lucas 24:39, dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, pues yo quiero, como miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, afirmar y testificarles que pues yo sé que Jesucristo vive, que Él tiene pues un cuerpo de carne y hueso y que Él vino a la tierra para pues pasar y vivir todo lo que vivió, para que hoy en día nosotros tengamos esa bendición, esa oportunidad de volver nuevamente con Él, el de gozar de una resurrección, y que ya de manera personal cada quien se esforzará por esa vida eterna que todos deseamos, ¿no? De estar nuevamente a su lado. Yo sé que el evangelio que nos proporcionó y que contamos con él hoy en día es el evangelio perfecto, que contiene todos los medios, todas las ayudas, todo el apoyo para que nosotros podamos guiarnos en esta vida y que podamos saber qué es lo que tenemos que hacer. Y es lo que pues comparto, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Ani. Ahora le vamos a dar el tiempo a nuestra hermanita Yatzil Lozano, quien nos va a presentar al ponente del día de hoy. Gracias. ¿Me escucho bien? Sí, ¿verdad? Sí. Hermanos, antes de presentar al ponente, nos gustaría recordarles un poquito las normas de nuestras miércoles de conocimiento. Recordemos, por favor, mantener nuestros micrófonos apagados.
Ajá, a menos que sea el momento de la intervención. Entonces, ya sea por medio del chat o la mano levantada, podamos intervenir. Recordemos que las preguntas son al final, a menos que nuestro ponente desee interactuar antes, seguiremos la fluidez de su conferencia. ¿Está bien? Ok, voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Su nombre es Esri Ernesto Franco Anaya. Tiene la edad de 35 años. Es obispo en Guadalajara, en el barrio Cruz del Sur, Estaca Bugambilias. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Tiene varios diplomados tomados en ciencias bíblicas, como Arqueología Bíblica del periodo del Primer Templo, avalado por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Judíos y judaísmo en la época intertestamentaria, tomada por el profesor Adolfo Reutemann. También tiene diplomados en los rollos del Mar Muerto y su importancia para los textos bíblicos, los rollos del Mar Muerto y el tetragramatón, el éxodo de Israel por el doctor Biastum, raíces judías del cristianismo, otros cursos y talleres tomados por la Universidad Hebrea de México e instituciones de ciencias bíblicas. También es profesor de hebreo básico, autor de artículos científicos como Alma, un hombre arameo, el sacerdote nubio Pinjas, y por último, hermenáutica judía en el libro de Mormón. Antes de pasar el tiempo a nuestro ponente, deseamos extenderle un agradecimiento considerable porque hace unos días un familiar suyo tuvo un deceso y le enviamos nuestros abrazos y condolencias y también un reconocimiento porque nos brindó este espacio en esta situación pues un poco complicada. Pues le mandamos un abrazo a él y a su familia y el tiempo es de usted, hermano. Adelante. Gracias por el reconocimiento de este suceso que estamos pasando con familia. Aquí está presente mi esposa y bueno, pues gracias por eso. Sí, evidentemente estamos pasando un momento difícil, pero aquí estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos. Y espero, hermanos, que lo que voy a presentar a continuación pueda ser una presentación. Obispo, Sí. ¿me permites un minuto? Quiero comentar a los hermanos y comentarte a ti que he invitado a tu conferencia a varios amigos interreligiosos del Consejo Interreligioso del Norte, del Consejo Interreligioso, del Grupo Ecuménico de México y de Tradiciones en Armonía. Y quiero darle la bienvenida al reverendo Víctor Pacheco, que nos acompaña del Consejo Interreligioso del Norte, y tal vez unos se irán uniendo, obispo. Eso es lo que quería nada más comentar. Gracias, pues bienvenidos todos. La ponencia que voy a compartir el día de hoy tiene la intención precisamente de que todos los diferentes denominaciones religiosas de las que podemos pertenecer, al final pueda haber una comunión y no exista más enemistad entre las diferentes denominaciones religiosas. No sé si ustedes lo han, creo que se escucha el micrófono, perdón. Perdón. No sé si ustedes han recibido algunos mensajes o han visto que en víspera siempre de una Pascua hay comentarios acertados, comentarios no acertados referente a los acontecimientos que están sucediendo en estos momentos. Hoy al atardecer, por ejemplo, hoy 5 de abril, al atardecer, entra el día de Pascua, la Pascua judía. Nosotros lo estamos celebrando unos días posteriores, que son la Semana Santa, que es el jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, ha habido unos comentarios que yo he visto y lo veo mucho en el ámbito que yo me desarrollo, donde a veces tratamos de exponer nuestras ideas y con la intención de justificar tal vez ese pensamiento, pensamos que los demás pudieran estar en un error. Entonces, este tema llamado historiología de la Pascua, quisiera que ustedes lo puedan tomar
bien, sobre todo los hermanos que son cristianos, porque yo me dedico al estudio de las ciencias bíblicas. No es la parte teológica. Y yo como cristiano y como creyente en Jesucristo, pues evidentemente al conocer y al interpretar estos datos que son históricos, pues evidentemente tienen que cambiar en algún momento mi paradigma referente a cierto punto de lo que se escribe en las escrituras. Entonces, espero que este mensaje y esta ponencia que voy a dar con ustedes pueda ser en ese tono, que todos puedan entender que la Pascua tiene un origen, pero no un origen cristiano ni un origen judío. Y tal vez van a decir, bueno, hermano Franco, ¿cómo es posible que me diga que no tenga un origen judío? Y sí, voy a adentrarme en ese punto y no voy a poder abarcar todo, porque no lo voy a poder hacer, porque es un tema muy amplio. Si ustedes gustan, podemos ampliar ese tema durante otras charlas, a lo mejor de manera más cercana entre nosotros o en otra oportunidad que haya aquí mismo, pero sí me gustaría hacerles saber que esto que voy a dar a ustedes es un tema muy amplio, muy, muy amplio y que no puedo yo compartirlo en una hora y media que tenga, porque los voy a cansar y realmente no va a ser comprendido. Entonces voy a dar inicio a la ponencia. Déjenme compartir mi pantalla. A ver, ustedes me dicen si ya la ven. Ya se ve. Okay. Muy bien. Muy bien, gracias. Le he puesto la Pascua y he puesto dos imágenes interesantes. Una del lado izquierdo, donde evidentemente se ve a nuestro Salvador Jesucristo siendo apresado, y la otra del lado derecho, donde se ve el ritual del Cordero Pascual. Y mi intención es llevar a ese punto de que podamos entender estas dos fiestas desde ambas partes, pero tal vez no nos alcance el tiempo, entonces no deseo cansarlos, tal vez habrá otra oportunidad, lo reitero, pero voy a tratar de hacerlo del origen, el por qué esta situación del lado derecho y el por qué de la situación del lado izquierdo. La Pascua, etimológicamente, viene evidentemente de una palabra en hebreo que se llama Pesaj. Esta palabra ha sido tratado de interpretarse de muchas formas, pero es difícil encontrar su interpretación. Ahorita les voy a dar una interpretación de acuerdo a los diccionarios hebreos, que podemos encontrar una interpretación y que nos ayude a poder entender un poquito en cuestión de la etimología de la palabra Pascua. El objetivo que yo planteo en esta ponencia es replantearnos las festividades judías y cristianas con la finalidad de conocer su origen, las diferentes interpretaciones, evitando así la contienda entre las diferentes denominaciones, como les hacía mención hace un momento. Exponiendo en primer lugar los estudios académicos. Eso es importante, yo, hermanos, de ponerlo y exponerlo, y no es por falta de fe, no es porque no sea un hombre creyente, sino porque la intención de esta ponencia es poner primer plano, aquí, en este lugar, los estudios académicos. Y posteriormente, la interpretación personal que yo tenga, o lo que ustedes quieran compartir, que puede ser de su misma fe. Pero sí tengo que ser muy claro, hermanos, que yo quisiera exponer esto en el primer plano, en los estudios académicos. Y tal vez esta parte a algunos de ustedes pueda sonarles difícil de entender o difícil de poder decir, está bien, lo acepto o de esa forma, porque hay cosas que definitivamente por las creencias que nosotros tenemos como cristianos o como cualquier otro
hermano que está aquí dentro de este grupo, sea judío, sea musulmán o de budista, cualquier religión, el que toquen el tema de la fe o nuestras creencias, evidentemente nos mueve, nos hace sentir vibrar cuando alguien a lo mejor nos dice, ¿sabes qué? Mira, en esta parte no está bien, o esta parte necesitas revisarla detenidamente. Entonces, esa parte nos mueve a nosotros como personas religiosas. Sin embargo, en esta ponencia no deseo ni pretendo tampoco utilizarlo en su mayoría para exponer una posición teológica, de acuerdo a mi fe, sino una posición académica. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos presente. Si hay preguntas, si hay dudas, con gusto las puedo contestar en la medida de lo posible. Y si no las sé, de verdad, hermanos, yo les diría, no sé, porque no voy a contestar algo que desde el punto de vista académico, a lo mejor no hay una respuesta, o no se ha estudiado más detenidamente, ¿no? Bien. Bueno, he utilizado algunas fuentes para esta ponencia. Yo recomiendo estos 3 libros, dos de bueno, el del medio nos ayuda a tener una perspectiva desde los 2 polos, desde la perspectiva a lo mejor judía y desde la perspectiva cristiana. Si ustedes ahí lo ven, dice Passover and Easter, ¿no? Que son las palabras en inglés para denominar la Pascua. Posteriormente yo diría mejor que sería más significativo la palabra Passover, por lo que vamos a aprender ahorita más adelante, que Easter. Pero este libro lo recomiendo mucho porque te ayuda a visualizar el origen o la parte judía y cómo fue evolucionando hasta la parte cristiana. Entonces es un libro interesante, tiene algunos puntos importantes que ustedes pueden detenerse y poder ampliar más su conocimiento referente a la fiesta de la Pascua. Del lado izquierdo está un libro que se llama Los hijos de Yahvé. Es una perspectiva académica acerca del Nuevo Testamento y de los escritos que tenemos ahí en el Nuevo Testamento, y está escrito por una persona que se llama Eugenio Gómez Segura. Es un filólogo, un doctor en filología, y es español y tiene varios libros, y este es un libro que yo pudiera recomendar para poder entender un poquito más acerca de la visión o la intención de este autor para llevarnos a una postura, que no la voy a exponer en este momento y tal vez no en esta ponencia, pero es muy interesante la propuesta que él expone. Y del lado derecho está un libro que se llama Instituciones del Antiguo Testamento, escrito por un pastor, es un sacerdote dominico, muy reconocido en los niveles académicos. Es una persona que estuvo involucrada en los rollos del Mar Muerto, en su traducción, y es una persona ampliamente recomendada para adentrarnos en esos temas académicos referente a lo que está escrito en la Biblia, o denominado también como la Biblia hebrea, y en ese punto nada más, porque él no más habla de la Biblia hebrea. Y bueno, estos son los 3 libros en los cuales yo voy a basarme, y bueno, esperamos que sea de su agrado, y al final podremos responder algunas preguntas que ustedes tengan. Bien, la primera cosa que yo quisiera ver con ustedes es la etimología de la palabra Pesaj. Pesaj es Pascua, y esta etimología está sacada del diccionario, no sé si lo alcanzan a ver, a mí se me bloquea un poco la cámara, pero es del diccionario bíblico hebreo en español por Luis Alonso Choquel. Este es un diccionario recomendado, si ustedes quieren aprender un poquito más acerca de lo que significa cada palabra en la Biblia hebrea. Y está muy amplio, tiene incluso las escrituras donde te pueden adentrar, la explicación, etcétera. Y yo lo recomiendo bastante para poder hacer una comparación de ciertas palabras que a lo mejor no nos cuadran en nuestro estudio individual de las escrituras, y que puede ser una herramienta muy útil para poder entender más a profundidad lo que es el hebreo, que al final sabemos que así fue escrito la Biblia hebrea, y bueno, nos ayuda a conocer más. Entonces la palabra Pesaj está aquí del lado izquierdo en color rosa. Son 3 letras en hebreo, y esta interpretación es de acuerdo a este diccionario. Les repito, ha habido muchos intentos de poder interpretar la palabra Pesaj
en sus diferentes, tal vez, significados, pero lo más interesante es saber aquí que el diccionario mismo te dice que esta palabra, Pesach, deriva de estas 3 letras, que es la Fe, Samech y Hei. Y esto significa cojear o renquear, que es como una persona que cojea, que camina, no de forma a lo mejor recta, y ese es el significado. Ahora, también nos dice aquí este diccionario que puede significar también brincar o dar saltos. Entonces, la palabra Pascua es interesante observarla desde ese punto, porque la palabra Pascua no significa sacrificio, no significa panes sin levadura, no significa eso, significa cojo o dar saltos o brincar. Incluso si ustedes han visto en videos o conocen a una comunidad judía que está celebrando la Pascua, hay momentos en los que ellos sacan todas sus cosas viejas y las queman y empiezan a dar brincos. Es curioso porque entonces podemos interpretar que ellos ven la Pascua como esto, ¿no? Como dar saltos, brincar. Ahora, me voy a entrar un poquito más al porqué de dar saltos o por qué brincar o por qué pasar de un lado a otro. Finalmente, ustedes saben, hermanos, que la Pascua tiene el objetivo de Jehová enseñar al pueblo de Israel que a través de esa festividad iban a pasar de la esclavitud a la libertad y que iban a pasar de a lo mejor no tener nada, ser esclavos, a tener un lugar donde poder asentarse y tener su propia nación. Entonces, es interesante verlo de esta perspectiva porque entonces Pesach tendría el sentido de orientarnos a entender que es dar un salto o sobrellevarnos hacia el lugar donde nosotros nos sentimos a lo mejor libres o seguros. Entonces, esa es una interpretación a lo mejor que yo puedo ampliar de manera personal, pero críticamente es brincar, dar saltos o quedar cojo. Entonces, esa es la interpretación de Pesach, ¿no? Que es Pascua. Y bueno, aquí abajo ustedes pueden ver algunas escrituras donde usan algunos verbos en la diferente Biblia hebrea, donde ustedes pueden ver que se hace alusión a la Pascua, como el rito pascual, un rito, sacrificar, etcétera, pero que al final lleva el verbo y lleva la palabra Pesach, que es la que ustedes tienen del lado izquierdo. Bueno, ahora, ¿qué es Pesach? ¿Qué es Pascua? Bueno, voy a adentrarme un poquito ya en las escrituras de manera muy crítica. Y bueno, vamos a ver que en el libro de Éxodo, capítulo 12, se empieza a desmenuzar lo que es Pascua o lo que es Pesach también. Antes, en el capítulo 5 de Éxodo, existe una parte donde Moisés le presenta al faraón en ese momento que él desea vivir o festejar las fiestas. Y aún en ese momento, de acuerdo a la cronología, como está escrito el libro de Éxodo, podemos interpretar que hasta ese momento Moisés no sabía qué era la Pascua, porque no habían llegado aún la 10ª plaga, y entonces hasta ese momento no sabía, pero curiosamente ahí aparece la palabra en el capítulo 5 que le decía que le dejaran para celebrar las fiestas. Entonces, desde una interpretación académica, podremos ver que la Pascua no inició o no comenzó a partir de Éxodo 12, sino que viene más atrás y que posiblemente es más antigua incluso que Moisés. No sabemos realmente el origen, pero sí podemos saber que es una festividad antigua, por lo que se va a mencionar más adelante. Pero bueno, a partir de Éxodo 12 podemos ver cómo se empieza a desmenuzar la Pascua. Ahora, esta festividad, quiero que ustedes la vean como un rito. A veces cuando escuchamos la palabra rito, nosotros como religiosos, cristianos, a veces no la entendemos en su totalidad. Pero todos los cristianos que yo conozco y yo he podido observar su forma de adorar a Dios, utiliza ritos, utiliza ciertas partes de una liturgia para poder adorar a su Dios. Entonces, esta festividad es un rito.
Es un rito que Jehová les enseña al Israel y que tiene la intención de ayudarlos a entender el porqué de esta festividad, que tiene la finalidad de hacerles entender que los va a liberar, los va a rescatar de la servidumbre. Entonces, aquí subrayé algunas cosas importantes. Por ejemplo, Éxodo 12 menciona que es el principio de los meses. Ahorita voy a explicar más detalladamente por qué dice principio de los meses. Dice que esta festividad empieza a partir del día 10. En el día 10, más adelante se menciona que la familia escoge un cordero, el más perfecto, y que lo revisa detenidamente, y que ese del día 10 al día 14, que aquí lo pongo, no sé si pueden ver mi cursor, pero dice hasta el día 14, entonces vive dentro de la casa de la familia, o está dentro del hogar de la familia que estaba celebrando en ese momento la Pascua, y en el día 14, antes del atardecer, hay un sacrificio. Es interesante eso, del día 10 al día 14. Entonces, aquí si lo leemos detenidamente, podemos ver que hay ciertos momentos y etapas de lo que debe hacer la familia para poder celebrar esta festividad, ¿sale? Entonces, dice aquí hasta el atardecer. Y hay algo interesante, que esta festividad menciona que este cordero que es sacrificado se debe consumir, se debe comer. Es decir, no debe dejar nada, y esto lo debe hacer antes que inicie la mañana de la salida del sol. Pero cuando yo digo salida del sol, no me estoy refiriendo a la mañana como nosotros lo estamos acostumbrados a decir. Por ejemplo, mañana, pues yo sé que mañana es jueves porque va a salir el sol y entonces ya sé que es un día siguiente. Pero tenemos que entender el mundo antiguo desde la perspectiva o desde el Sitz in Leben, ahorita le explico qué es esa palabra, que es entender el contexto, o sea, más bien entender el texto desde el contexto real con el que fue escrito. Entonces, para el mundo antiguo, en este caso, en el antiguo Israel, no en todos los casos, en todas las civilizaciones, solamente en el antiguo Israel y algunas otras civilizaciones mesopotámicas, tenían como día siguiente la caída del sol. Es decir, ahorita estaríamos en día jueves 7, desde la perspectiva antigua, porque ya cayó el sol, por lo tanto ya es el día siguiente. Entonces, hasta este punto quisiera nomás aclarar que cuando dicen ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, se refería no a la mañana del día siguiente, sino a la salida del sol. O sea, tendrían que comer ese cordero pascual durante la tarde hasta el anochecer. O sea, era una festividad nocturna. Es interesante esa parte porque entonces podemos observar que esta festividad ha ido cambiando conforme pasa el tiempo, ¿no? Bueno, voy a seguirle, ¿no? Ya me estoy tardando mucho y una disculpa. Voy a tratar de ser más ágil en mis palabras para poder hacerles entender esto. Pero bueno, esta dice que esta festividad de la Pascua dice que debe ser recordada, dice Jehová, durante vuestras generaciones. Es decir, la Pascua debe ser observada a partir de ese momento hasta los finales de los tiempos. O sea, no debe haber una pausa, sino hasta vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, era un mandamiento en ese momento que se le indujo al pueblo de Israel para celebrar cada principio de los meses. Reitero, aquí dice principio de los meses. Ahorita explicaré más detalladamente eso. Y aquí yo subrayé esta palabra en rosa porque dice el 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Si ustedes lo leen en hebreo, no lo puse aquí, voy a poner otras cosas en su texto original, pero dice, porque Jehová pasará. Aquí la palabra pasará viene de la raíz Pasaj. Entonces aquí tiene la palabra Pesaj. Entonces pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel de los dos postes. ¿Sale? Entonces es interesante que ya se menciona aquí la Pascua en hebreo, sin hacer alusión a la festividad, sino solamente a la palabra pasará, pero tiene esta raíz que tiene este mismo significado. Entonces aquí dice el 25, guardaréis este rito. Reitero, es un rito. El 26 dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué significa este rito para vosotros? Y la respuesta está ahí.
Diréis, es el sacrificio de la Pascua que Jehová, quien pasó de largo por la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí es interesante también ver que pasó de largo también viene de la misma raíz. Pues aunque no está haciendo alusión al rito en ese momento, pasó de largo viene la etimología de Pesaj. ¿Vale? Entonces, voy a proseguir para no retrasar el tiempo. En Éxodo 23 se menciona acerca de 3 festividades muy importantes en el antiguo Israel. Menciona que estas 3 festividades deberían celebrarse, bueno, perdón, la primera festividad, que son, aquí lo subrayé, las fiestas de los panes sin levadura, se celebraba en el mes de Abib. Esta palabra Abib es una palabra que tampoco se puede dar su significado en su totalidad. Algunos los han interpretado como primavera, renacimiento, reverdece, etc. Sin embargo, el diccionario de hebreo en español, que les puse al inicio, de Luis Alonso Choquel, menciona que tiene, fíjense cómo tiene su significado, espiga. ¿Y por qué espiga? Bueno, porque en el mes de Abib, que es la primavera, pues ustedes sabrán que en ese mes del año, en esa estación precisamente, por todo lo que ha venido, las lluvias, etcétera, el sol, pues evidentemente reverdece la naturaleza. Los animales empiezan a procrear, empiezan pues obviamente a expandir pues lo que son animalitos, y entonces empieza a crecer, empieza a reverdecer, empieza a renacer todo lo que posiblemente en meses anteriores habían muerto. Entonces, el mes de Abib es algo que tenemos que tener muy presente para entender que, de acuerdo a lo que dice Éxodo 23, se celebraba esta fiesta de Pesaj. Ahora bien, aquí dice la palabra la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Existen muchas interpretaciones, pero voy a tratar de a ver si trato de ser lo más breve y lo más conciso. Desde un principio, los académicos han mencionado que Pesaj o Pascua y panes sin levadura eran 2 festividades totalmente diferentes. Sin embargo, la evolución, el tiempo transcurrido y también la necesidad de estar con otras naciones, otras tribus, hizo que esa festividad tomara parte de una sola festividad. Debemos de entenderlo desde esta parte. Ustedes me van a decir, bueno, pero Éxodo es el inicio del Israel. Ok, sí es el inicio de Israel de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, pero tenemos que verlo desde la parte académica. Éxodo y todos los libros que están dentro del Pentateuco no fueron escritos en la época de Moisés, sino fueron escritos en una época posterior. Algunos dicen que fue escrito, y posiblemente lo más seguro es que así sea por la forma de escribir en las palabras, que fue a partir del 500 antes de Cristo. Entonces, muchas cosas se fueron modificando y agregando. Entonces, no debemos de entender las escrituras tampoco de manera tan literal, sino tenemos que observarlo desde varias partes. Entonces, viéndolo de esta parte, dice que las fiestas de los panes sin levadura sería como la Pascua. Se dan cuenta que aquí conecta la Pascua como si panes sin levadura. Sin embargo, era una festividad totalmente diferente. No era igual. Pero bueno, aquí ya lo agrega panes sin levadura. Voy a explicar más adelante qué es panes sin levadura para los que no entiendan, pero aquí quiero hacer breve nada más que hagan entender eso, porque dice, oye, pero aquí no veo Pascua, ¿cómo dices que 3 fiestas? Bueno, aquí está panes sin levadura, también la fiesta de la siega, de los frutos de tus labores, y la fiesta de la cosecha del fin del año. La fiesta la cosecha del fin del año se refiere a Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Que esta festividad se celebra en el mes séptimo de acuerdo al calendario antiguo. Hoy se celebra en la actualidad, dicen que es el mes primero. Eso lo explicaré más adelante si me da la oportunidad de explicarlo, pero no me voy a detener en eso. Pero son 3 festividades en las cuales, aquí dice, todo varón tuyo delante de Jehová
necesitaba presentarse durante el templo. Entonces es importante ver que no habla de otras fiestas, no habla de, por ejemplo, también están los judíos en la actualidad celebran Hanukkah, Purim, y tienen otras festividades. Esas festividades se fueron agregando con el tiempo. Incluso su origen no es hebreo ni israelita, vienen de otras naciones. No me voy a explicar ahorita el por qué, pero sí tiene una razón y sí tiene un origen esas festividades. Pero aquí es importante ver que solamente existían tres festividades en el año, que es Pascua o panes sin levadura, que es la de Shavuot o las fiestas de las semanas, de los primeros frutos, la fiesta de la cosecha al final del año, o Sukkot, ¿sale? Son tres festividades que el antiguo Israel tenía que ir que todo varón tenía que estar delante de Jehová. Ok. Bueno, no quiero cansarlos. ¿Hasta este punto hay alguna pregunta, alguna duda? No sé si quieran comentar algo, tengan alguna pregunta. Estoy abierto. Yo quiero hacer una pregunta, hermano. A ver, adelante. Disculpe, ¿cuál es el origen de la Pascua? Usted dijo que antes de Moisés ya se festejaba la Pascua, entonces, ¿cuál es? No sé si usted lo explicó y yo me distraje y no le puse atención, pero creo que para mí es muy importante. Sí, es importante y lo voy a contestar. No he llegado a ese punto y voy a contestar de acuerdo desde el punto de vista académico. Porque si usted le pregunta a alguna persona religiosa que es estudiosa, pero pues se basa de acuerdo a lo que está escrito en libros canónicos, tanto libros apócrifos, pues te va a dar una respuesta totalmente diferente a la que mejor mencionaré. Pero recuerden, mi postura en este momento es de acuerdo a la postura académica. No deseo entrar en controversias referente a una religión, a otra denominación, el por qué, etcétera. Al final, mi intención es hacerles ver que la Pascua es una festividad donde tal vez muchas naciones la celebraron y se ha ido modificando, se ha ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día. Y no tiene nada de malo. Les repito, no tiene nada de malo porque hay que entenderlo desde la parte histórica. Entonces, ahorita lo voy a detallar, Germana, entonces no se preocupe, ahorita lo contestaré. Voy a seguir, en Génesis 1:14 menciona lo siguiente, y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Dice, Dios creó el sol y la luna. Según Génesis 1:14, Dios ha creado la luna y el sol. Y estos dos astros se crearon con el objetivo, de separar el día de la noche, pero también que sirvieran de signo. Se entiéndase la palabra signo, tanto de las fiestas, de los días y de los años. Entonces podemos entender, de acuerdo a esta escritura, que la luna y el sol son dos astros en los cuales las civilizaciones antiguas regían sus tiempos. Ustedes lo saben, no me voy a meter en alguna civilización diferente a lo que no sea ahorita lo que estamos hablando, que es un origen, desde la parte ahorita hebrea o israelita, pero muchas, tanto los egipcios, los grupos mesopotámicos y otras civilizaciones, incluso las mesoamericanas, se basaban en lo que le regía el sol. ¿Cómo los regía el sol? Entonces, es interesante ver que desde la postura o desde la perspectiva pre-israelita, porque hasta ese momento todavía no eran Israel, el sol y la luna forman parte importante para la medición del tiempo de los días y los años. Entonces dice, el cómputo del tiempo está, en efecto, rigido por el curso de estos dos astros. El día se mide por la revolución aparente del sol alrededor de la Tierra, el mes por la revolución de la luna alrededor de la Tierra, el año por la revolución de la Tierra alrededor del sol. ¿Sale? Entonces, para entender esto, hermanos, pues no voy a explicar clases ahorita de astronomía, pero ustedes lo pueden ver, evidentemente, ahorita posiblemente algunos no lo puedan entender porque hemos dejado de ser una sociedad agrícola. Pero en el mundo antiguo, al ser una sociedad agrícola, evidentemente tenían que estar observando los astros para poder determinar cuándo vendrían las lluvias, cuándo vendría el sol, cuándo vendrían las sequías.
o etcétera. Entonces, era una sociedad muy diferente a lo que somos actualmente, donde ahora ni siquiera volteamos a ver las estrellas, no volteamos a ver la luna, y pues el sol no les voy a decir que lo volteamos a ver porque nos quedamos ciegos, no lo podemos ver, pero hemos perdido ese sentido de poder observar los astros y poder realmente regirnos por ese tiempo. Pero en el mundo antiguo es interesante que así lo vivían. Entonces, Pesaj tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo se movía el sol, cómo se movía la luna para determinar la Pascua. Incluso la Pascua cristiana, eso a lo mejor lo veremos más adelante, también se rige bajo un fenómeno astronómico y que fue dictado en el siglo IV después de Cristo para poder imponer lo que era la Pascua cristiana, que iba a ser, que siempre iba a caer en domingo, que es el domingo de resurrección, que sería viernes, sábado y domingo. Entonces siempre va a caer viernes, sábado y domingo. Por ahorita lo que voy a mencionar, pero es evidente, es interesante ver que incluso la Pascua cristiana tenía que regirse bajo estos dos astros y sus fenómenos para poder determinar el tiempo, ¿vale? Para cuando se deberían vivir las fiestas o celebrar las fiestas. Ahora, aquí les estoy presentando un calendario hebreo, un calendario judío, si lo quieren ver también así, de esa parte. Incluso ellos tienen, a lo mejor el orden es diferente en cuestión de cuál es el primer mes del año, porque como les decía desde un inicio, hoy el mundo judío celebra el inicio del año en el mes de Tisri, en el 7º mes. Pero de acuerdo a lo que está relatado en el Éxodo, el primer mes del año, como yo les decía, dice que debería ser Abib. Pero aquí sí no se alcanza a ver, tal vez por la foto, pero aquí dice entre paréntesis Abib, pero ahorita palabra dice Nisan. Bueno, eso tiene una explicación. Los meses se fueron cambiando por las razones porque después de que Babilonia conquista a los judíos, a los judaítas en ese momento, fueron exiliados, cambiaron sus tradiciones, incluso adoptaron otras y cambiaron incluso los nombres de sus meses. Entonces, por eso ahora se llaman, o lo tienen aquí en color rosita claro, los nombres de los meses de acuerdo a lo que se aprendió en ese tiempo después del exilio en Babilonia. Pero bueno, en antes no tenía nombres, o sea, a lo mejor se le conocía como primero, segundo, tercer mes, cuarto mes, 5 meses, hasta llegar hasta 12 meses, ¿no? No me voy a adentrar mucho en esto. Este es un tema muy amplio que podría hablar muchísimo. ¿Por qué 12? ¿Por qué 13 meses? Etcétera. Pero no me voy a adentrar porque no tiene el objetivo y realmente los voy a confundir más. Y lo importante aquí es entender la Pascua. Entonces, aquí podemos ver que del lado derecho dice la fiesta de las Pascuas y cae en el mes de Nisan. Vienen las fiestas de los panes sin levadura y las fiestas de las primicias. Estas 3 fiestas, como yo dije antes de mencionarlo, estas 3 fiestas formaban parte independiente de festividades y después con el tiempo se fue juntando hasta formar una sola festividad que tiene incluso una explicación, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva a lo mejor judía, cristiana, etc. Pero no es el punto de la ponencia explicar eso, porque como yo les decía, esta es una ponencia académica y tiene el objetivo de entender el origen de la Pascua. Pero bueno, aquí entendemos que estas 3 festividades caen en el mes de Nisan. Y hay otras festividades, y las 3 del año son estas, que es Pascua, Pesaj, Shavuot, o fiestas de las semanas, o ya en el mundo ya cristiano, a lo mejor ustedes la conocen como Pentecostés, y la fiesta de Sukkot, o fiesta de tabernáculos, integrando otras, no son fiestas, se refieren a como eventos que preparaban, ¿no? Hasta la fiesta de Sukkot. Y bueno, aquí ustedes ven Hanukkah y Purim, bueno, pero ya les había dicho que esas festividades fueron agregadas con el tiempo y los textos que hablan sobre el Pentateuco, pues no las menciona porque hasta ese momento no se les había, pues no las entendían, no las sabían. Conforme pasó el tiempo y fueron
conquistados los israelitas o judaítas, evidentemente fueron adoptando ciertas tradiciones y entonces empezaron a agregar festividades que al final pues las conocemos hoy en día y que están aquí integradas. Pero bueno, este es el calendario y este calendario es un calendario agrícola. Es lo que voy. Es la parte importante que ustedes quiero que entiendan. El calendario hebreo o calendario judío o ciclo judío está regido bajo un seguimiento cíclico y sobre todo agrícola. En el mes de abril, que puede ser marzo o abril, en esos 2 meses, cae o en ese momento, en ese tiempo, pues maduraba la cebada. Entonces, cuando maduraba la cebada, era una señal de que ya había iniciado el primer mes del año, de acuerdo a lo que dice Éxodo 12. Entonces, ese era uno de los puntos importantes que los judaítas o israelitas tenían que estar observando para poder determinar el inicio de la festividad. Evidentemente, sabían los movimientos astronómicos, sabían de sus fenómenos y sabían que no lo conocían como equinoccio, pero sabían que tenía que caer este evento astronómico y posteriormente, una vez madurado la cebada, pues entonces eso era la prueba de que había iniciado el inicio del mes en el año. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, pero bueno, aquí podemos ver que, por ejemplo, hay una etapa en la cual hay, pues, maduración, toda esta parte de cosecha, etcétera, y entonces viene una etapa de la recolección. Después de este momento, de acuerdo a este calendario, bueno, viene el tiempo de las lluvias, y bueno, una vez que te pasan las lluvias, nuevamente empieza el sol a reverdecer y hay un ciclo, ¿no? Entonces, esto es el calendario hebreo, nos enseña un ciclo agrícola. Y hay que verlo desde esa perspectiva, porque si lo queremos ver desde nuestra perspectiva, de nuestro calendario, pues no vamos a entender entonces Pascua, en el sentido original, o en el sentido otra vez primigenio, porque Pascua evidentemente no nace o no se funda a partir de las festividades cristianas, sino ellos toman lo que ya se conocía con su propio conocimiento y lo reinterpretan, ¿sale? Es muy importante esa parte, entenderlo, porque esto es antiguo, así se medía el tiempo. Y bueno, posteriormente las cosas han cambiado y hoy en día en el mundo occidental tenemos un calendario muy diferente que no concuerda con esto y lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? El reloj es la que nos mide el tiempo y si no vemos el reloj y si no está marcando, pues nos ponemos nerviosos, decir, ay, el tiempo no me está marcando, pero el tiempo sigue, ¿no? El tiempo sigue porque el sol se sigue moviendo, los astros se siguen moviendo y todo se mueve en el universo. Ok, hasta este punto quisiera hacer una pausa y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a poner pausa aquí. Sé que son temas muy complicados, a lo mejor hay muchas preguntas, dudas, pero si hay una o dos preguntas, estoy abierto para responder. ¿Ok? Entonces no hay preguntas, entonces si no hay preguntas voy a seguir, ¿les parece? Ok. Bien, puse esta frase porque creo que es importante entenderlo y creo que yo le doy totalmente la razón por lo que he mencionado. Y esto no lo saqué yo desde mi propia voz, sino yo lo saqué de un libro de una persona que ha estudiado mucho las escrituras y su vida es referente al estudio, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacerlo ver y no quisiera que alguien se sintiera mal ni que me empezaran a atacar, ¿no? Por lo que voy a mencionar, pero es algo real, es algo totalmente real y quisiera que nosotros pudiéramos reflexionar referente a esto para poder hacer a lo mejor un cambio y a partir de esto, entonces, más bien, hacer cosas diferentes para poder
interpretar las escrituras de manera diferente. Entonces, lo que menciona aquí dice, la iglesia se ha caracterizado por interpretar los textos sin reflexionar, analizar y valorar críticamente su sitz in leven, y a menos aún por estudiar sobre las fuentes que dieron origen al canon de las escrituras. Esto yo creo que es importante entenderlo, porque hemos heredado muchas cosas a través del tiempo que nos han desviado, tal vez, lo voy a decir desviado, del sitz in leven. ¿Qué es el sitz in leven? El sitz in leven es una palabra en alemán que nos ubica, no sé si ya no están viendo mi pantalla, pero es una palabra que nos ubica en el contexto real en el que fue escrito, en el incluso sociológico, político, etcétera, y que al entenderlo desde ese punto de vista nos ayuda a entender o a tener un entendimiento más grande de las escrituras o referente al por qué ese escritor mencionó tal cosa. Entonces, es importante que siempre que vayamos a leer las escrituras, ahorita lo pongo, hermano, es importante ahorita entender que cuando vayamos a leer las escrituras, lo entendamos desde el punto de vista en el que fue escrito, para poder hacer un análisis correcto. ¿Qué pasa en el mundo actual? En el mundo actual, llámese pastores, rabinos, sacerdotes, padres, etcétera, tienen buenas intenciones de poder enseñar las escrituras. Incluso hacen interpretaciones personales de las mismas, pero sacan del contexto totalmente lo que quiso decir el autor. Entonces, en vez de hacer una exégesis, hacen una eisegesis. Y eisegesis quiere decir sacar del contexto lo que está escrito y entonces darle mi propia interpretación para poder, mejor imponer, esperamos que no sea así, imponer una postura. Y lamentablemente ha sido así. Por eso tantas discusiones, contenciones entre las mismas religiones. Y cosa que no tiene sentido mi ponencia. Por eso la Pascua desde el vista de punto histórico, quiero llevarla para que ustedes puedan entender que aquí no hay judíos, no hay cristianos, aquí somos todos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan entender. Ese es el objetivo real de mi ponencia. Podría hablar desde mi punto de vista, a lo mejor como creyente, como padre, o como líder de la iglesia, etcétera, pero no lo voy a hacer porque no tienen la intención de esto. Entonces, quiero que entiendan ustedes que cuando van a leer las escrituras, siempre léanlo con el contexto en el que fue escrito, ¿sale? Tenemos que ver esa parte para poder entender verdaderamente lo que quiso decir el autor. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque voy a mencionar algo a lo mejor que pueda ser, no sé si voy a ser muy enredoso, pero quiero hacerles ver esta parte. Estamos hablando de la Pascua. No puse aquí, perdón, una disculpa, la escritura. Una disculpa. Una disculpa, no la puse. Pero bueno, esto está en la Biblia hebrea. Y puse del lado superior el texto hebreo. Aquí como se lee una palabra que está en color naranja y abajo el texto en español. Entonces, esta escritura habla de las 3 festividades, ¿no? Estamos hablando de la Pascua. Dice el 16, dice, también la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores que hayan sembrado en el campo y las fiestas de las cosechas al fin del año. Esa parte la subrayé. Cuando hayas recogido del campo tus labores. ¿Okay? Esta escritura está hablando, yo ahorita le estoy haciendo un subrayado de la fiesta de la cosecha al fin del año. Si nos vamos más atrás, si estamos atentos, fin del año, de acuerdo al calendario hebreo, es aquí en octubre, septiembre, en el mes séptimo. Tisri, de acuerdo a lo como se le ha llamado en ese tiempo, pero ya sabemos que es un nombre, pues, si lo queremos ver, acadio, de acuerdo a lo que los judaítas aprendieron cuando estuvieron después del exilio.
Entonces, me voy a volver a regresar. Y bueno, estoy hablando ahorita de Sukkot. ¿Por qué voy a estar hablando de Sukkot ahorita o la festividad de fin de año? Quiero que entiendan esta parte para poder entender un poquito más las escrituras. Cuando leemos Éxodo, leemos que es el principio de los meses. Pero hay algo muy interesante que si lo vemos desde el punto de vista crítico, textual, pues vemos que el principio de los meses en el libro de Éxodo no siempre fue así. ¿Y por qué le voy a decir que no siempre fue así? Todo lo que está escrito en la Biblia hebrea ha sufrido transformación, ha sufrido cambios y ha habido capas. Y han también incluso puesto palabras que no han estado en el texto original. Y entonces la traducción al español o al inglés puede cambiar y puede desviarnos de lo que posiblemente nos quiera enseñar el texto hebreo o el texto original. Fíjense lo interesante que aquí quiero recalcar. En esta escritura dice al final del año, hablando de la fiesta de Sukkot, recuerden, séptimo mes. Pero el español dice al final del año. En hebreo es Beset Hashanah. Hashanah significa salida del año. Entonces, si lo pueden ver, es totalmente diferente. Al fin del año o la salida del año. ¿Y por qué puse esta escritura? Porque esta escritura, si nosotros la comparamos con otra escritura que está en la Biblia hebrea, una disculpa, no puse nuevamente ahí el libro en el que se menciona, está en Éxodo, menciona exactamente la misma raíz, que es esta, set. Si ustedes la ven, regreso en amarillo, es esta. Set, no sé si ven mi cursor, pero aquí, esta es una preposición, no le hagan caso, pero esta es la raíz, ¿no? Lo que queremos ver. Y en esta escritura, si ustedes ven, es la misma palabra. Obviamente cambia la preposición, pero es Keset Shemesh. Entonces aquí es la interpretación, o se traduce como el sol cuando nace. Entonces, si me regreso aquí, entonces no estamos hablando de un fin del año, sino estamos hablando de cuando nace o empieza o salida del año. ¿Se dan cuenta? No al final del año. De acuerdo al texto hebreo, así es como se puede interpretar. Entonces, si me regreso al calendario, podemos ver que en Éxodo, una tradición posiblemente sacerdotal interpretó que así debería ser. Primero, es el mes de Nisan o Aviv debería ser el primer mes, pero posiblemente cambió en alguna etapa o en la época en la que pues, Israel fue creciendo, fue madurando, fue expandiéndose, fue integrando otros grupos y que posiblemente hayan tenido otro tipo de calendario, en el sentido que el mes séptimo hubiera sido, o habría sido, perdón, el primer mes del año. ¿Va? Entonces es interesante ver que desde una postura hay el primer mes es aquí, pero puede ser también que el séptimo mes es el primer mes del año, de acuerdo al texto hebreo. Si lo analizamos de manera crítica y lo vemos así, es posible y es real. Ahora, ¿por qué lo menciono? Esta parte es importante. Dice, en fin se puede recordar que también Mesopotamia conoció antiguamente un año de otoño, el séptimo mes del año babilónico, de primavera. Conservaba el nombre de Tesirut, o Tesritú, es decir, el comienzo. Entonces, si se dan cuenta, civilizaciones anteriores tenían un inicio del año en el mes séptimo, que significaba el comienzo. Entonces, de esta forma podemos ver que Israel fue adaptándose, los judaítas, y tomaron parte de lo que se estaba aprendiendo en ese tiempo, de varias civilizaciones, incluidas las babilónicas, las asirias, y otras que posiblemente en otra clase pueda yo comentar, como las amonitas, moabitas, porque también podemos hablar mucho de eso, pero no es el tema, y los hititas, que a ver si da tiempo, podría hablar un poco de eso. Textos litúrgicos, bueno, ahora ya cierro esta parte,
voy a mencionar algo que quisiera que ustedes tuvieran en cuenta. Ahora sí voy a regresar a la Pascua. La Pascua, recuerdo los textos litúrgicos, iniciando por Éxodo 12, tenían su inicio ritual explicado en Éxodo 12. El calendario religioso se explica en Éxodo 23, Éxodo 34 y Deuteronomio 16 y Levíticos 23. Ahí se explica el calendario religioso. Los rituales de esta misma fecha, de esta misma festividad Pascua, se relatan los rituales, cómo se vivían, cómo tenían que sacrificar al cordero y pasos a seguir durante esta festividad se relatan en el libro de Números y en el libro de Ezequiel. Y aquí yo le puse entre paréntesis texto escatológico. Bueno, escatológico es una palabra que tiene que ver con aquello que no ha acontecido aún y que está posterior a acontecer, pero que posiblemente sea en los fines de los tiempos, ¿no? Entonces, en el libro de Ezequiel, el capítulo 45, habla acerca de un sacerdote que estaría en un templo escatológico que todavía no existe, no está presente porque no está en Jerusalén, no está en cualquier parte de Medio Oriente, no está. Entonces, por eso ya hablo que es un templo escatológico. Y estos rituales se hablan en Números 28 y en Ezequiel 45. Si ustedes pueden hacer la comparación entre esos dos libros, suena interesante cómo se observa la forma del ritual y cómo llevaban esto los sacerdotes. Y bueno, aquí puse excepción de la fecha. Es algo también interesante para que observen que no todo tendría que ser muy cuadrado de acuerdo a los textos litúrgicos. ¿Por qué? Porque en Números 9, de acuerdo a Números 9, la Pascua podría celebrarse el segundo mes, no el primer mes. Si me regreso al calendario nuevamente, tratando de ayudarles a entender, el segundo mes se llama Iyar. Aquí está. Y es interesante, si ustedes leen el capítulo 9 de Números, habla de que había una excepción para poder celebrar la Pascua, incluso en un mes que no le correspondía. Entonces aquí no hay que ser cuadrados, que si tiene que caer, que deben ser en el plenilunio, o que si tiene que ser tal día o tal fecha. No, porque el texto mismo de la Biblia hebrea nos enseña que había excepciones. O sea, nos enseña que no siempre tendría que ser en el primer mes, de acuerdo a lo que dice Éxodo 12. Bueno, textos históricos referentes a la Pascua. Ustedes pueden leerlo, no voy a detenerme. Josué 5, Segunda de Reyes 23, que esta es la parte en la que el rey Josías, después de querer volver a hacer lo que eran antes, con ese deseo y ese celo que le caracterizaba como parte de Israel, deseaba volver a las raíces. Entonces, ustedes lo saben, no tengo que decirles la historia, pero él vuelve a mandar a los sacerdotes a que se lean los libros que habían dejado de leer por mucho tiempo y que se habían vuelto idólatras y se habían vuelto paganos. Y entonces Josías los vuelve a volver a regresar a su origen. Y bueno, vemos que en el capítulo 2 de Reyes hay una Pascua. Entonces ustedes lo pueden leer y cae en la parte histórica. Y bueno, en el libro de Esdras, capítulo 6, también hay otra, en el retorno a la cautividad, también hay una Pascua. Bueno, esos los pongo como textos históricos por si lo querían leer y poder hacer comparaciones. Ahora, en el textos extrabíblicos, esto está interesante, hermanos, porque bueno, decimos, bueno, todos nos basamos en textos bíblicos o textos de la Biblia hebrea. Bueno, no, hay partes extrabíblicas. Y hay una parte muy interesante. Si ustedes saben, hay una comunidad, voy a decir, judía, lo voy a llamar así, que vivía en Elefantina. Elefantina es en parte de Egipto, en una isla. Y bueno, dentro de esa comunidad, que ya hay textos históricos y hay evidencia arqueológica, se ve detalladamente que este grupo celebraba la Pascua. Entonces, es interesante porque nosotros podemos pensar que la Pascua solamente era muy centralizada en el templo. Pero, ¿cómo puede ser posible esta parte centralizada de la Pascua si la misma arqueología, las mismas evidencias extrabíblicas nos enseñan que no solamente se vivió en Jerusalén esto,
sino que la Pascua se vivía también en comunidades de elefantina. Tenían incluso un templo. Entonces, por eso quiero ver que ustedes vean que la Pascua no engloba una centralización, sino es un todo, es gran parte. Seguramente había otros templos, no hay evidencia arqueológica, pero seguramente, por lo que yo puedo ver aquí, es que en otros templos que pudieron haber existido, también vivían la Pascua. Y no voy a hablar de mi religión, porque sé que hay personas de otras denominaciones, pero ustedes, si han leído el libro Mormón, pues entonces ustedes pueden ver que había también textos que interpretan que celebraban la Pascua, ¿vale? Entonces es interesante ver que no es centralizado, sino que se podía vivir en diferentes partes donde había una comunidad que deseaba adorar a Dios, Yahvé, Jehová o como ustedes lo nombren. Ahora sí, esta es la parte importante. Yo creo que aquí, yo creo que terminaría, porque no quiero adentrarme ya más allá, porque si no ya nos revolveríamos en la parte principal del origen y la evolución, aunque a lo mejor podría tocar algunas partes, pero